Si quieres descubrir la verdad real detrás del jardín del Edén, esa que la mayoría de las iglesias nunca te contó, quédate hasta el final de este video. Y si te gusta este tipo de contenido profundo, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte los próximos. Cierra los ojos por un segundo e imagina el jardín del Edén. Estás viendo un manzano, una pareja desnuda, una serpiente que habla, quizás unas nubes fofas y una puerta dorada. Esa imagen está equivocada, casi en su totalidad. Y no es porque alguien te mintiera a propósito, sino porque en algún punto entre el hebreo original y las pinturas del Renacimiento, la verdadera historia quedó enterrada. Enterrada bajo siglos de arte, tradición y relatos que se fueron alejando lentamente de lo que el Génesis realmente dice. Cuando te sientas y lees los capítulos 2 y 3 del Génesis, palabra por palabra, lo que encuentras es tan diferente de la versión popular que plantea una pregunta seria. ¿Cómo es que los detalles de la historia más famosa de la humanidad se alejaron tanto de la fuente original? No hay ninguna manzana, la serpiente nunca es llamada Satanás, y el jardín en sí está descrito con ríos reales y ubicaciones reales que puedes buscar en un mapa ahora mismo. Entonces, hoy vamos a ver 7 cosas que la gente cree sobre el jardín del Edén que la Biblia simplemente no dice. Y no son pequeñas sutilezas, algunas de estas cambian fundamentalmente el significado de la historia. Al final de este video, vas a leer el Génesis como nunca lo habías leído antes, y quizás nunca más veas esta historia de la misma forma. Vamos a ello. Número 7. No hay ninguna manzana, nunca la hubo. Vamos a empezar por el mayor mito de la ilustración bíblica a la manzana. Pregúntale a 100 personas en la calle qué fruto comieron Adán y Eva, y 95 te dirán: una manzana. Está en pegatinas, está en dibujos animados. Apple literalmente le dio ese nombre a su empresa con un mordisco en el logo. En la Biblia nunca dice eso, ni una sola vez, ni siquiera cerca. Y el hecho de que miles de millones de personas lo crean demuestra cómo una idea puede fácilmente sustituir al texto original. Génesis 3:6 dice: cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de él y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Eso es todo un fruto. La palabra en hebreo es peri, significa fruto. Solo fruto, sin especie, sin color, sin descripción. Además de que parecía bueno y prometía sabiduría. Entonces, ¿de dónde salió la manzana? De un juego de palabras en latín. Eso es todo. Ese es el origen completo. Cuando Jerónimo tradujo la Biblia al latín a finales del siglo IV, la palabra latina para mal es malum. La palabra latina para manzana también es malum. La misma grafía, con significados completamente diferentes. Y esa única coincidencia lingüística reescribió la historia más famosa de la Tierra. Los artistas vieron el juego de palabras y se fueron con él a Alberto Durero. Pintó una manzana en 1504. A Lucas Cranach pintó una manzana. Hugo van der Gogh pintó una manzana. Y cuando suficientes pinturas famosas la mostraron, la imagen sustituyó al texto. Un juego de palabras en latín se convirtió en doctrina. Deja que eso se asiente por un segundo. Miles de millones de personas creen que el fruto prohibido era una manzana por culpa de un accidente de traducción en una lengua que ni siquiera existía cuando el Génesis fue escrito. El público original, israelitas antiguos que vivían en el Próximo Oriente, nunca habrían imaginado una manzana. Las manzanas no eran comunes en aquella región. El candidato más fuerte es, en realidad, el higo. Y la prueba está justo en el texto. Inmediatamente después de comer el fruto, Adán y Eva cosen hojas de higuera para cubrirse. Génesis 3:7. ¿Por qué mencionar hojas de higuera si el árbol no era una higuera? Eso no es coincidencia, es una pista. El Talmud debatió esto. Un rabino dijo trigo, el rabino Nehemías dijo higo, el rabino Judá dijo uvas. Nadie dijo manzana, pero aquí está lo que realmente importa. El autor del Génesis eligió deliberadamente no identificar el fruto. Fue intencional, porque el fruto nunca fue el punto. La elección es lo que importaba. Y al convertirlo en una manzana, transformamos una historia sobre la rebelión humana en un cuento de hadas sobre un fruto mágico. La hicimos segura, la hicimos tierna, le quitamos el peso. Y ese es en realidad un patrón que vas a ver en cada punto de esta lista. El texto real es incómodo, la versión popular es cómoda, y siempre que es posible elegimos la comodidad
en lugar de la verdad. La manzana no cambió solo un detalle, cambió la forma en que vemos toda la caída. Una manzana es una tentación simple y física. El fruto parece bueno, comes, te castigan, pero el texto real dice que el fruto era deseable para alcanzar sabiduría. Eso no es un snack, es una decisión existencial. Eva no tenía hambre, quería saber algo, quería hacer algo. Ese es un tipo completamente diferente de tentación. Y es uno que el mito de la manzana convenientemente borra. Y ya que estamos en Génesis 3:6, hay algo más escondido en ese versículo que casi nadie nota. Vuelve atrás y lee el final de la frase. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió en 4 palabras y destruyen la versión más popular de esta historia. La forma en que normalmente se cuenta esta escena, Eva está sola junto al árbol, la serpiente le habla, ella come el fruto, luego va a buscar a Adán en alguna parte del jardín y lo convence de que coma también. Esa es la versión de las pinturas, esa es la versión de las películas, esa es la versión que se usó durante siglos para retratar a Eva como la única instigadora, el eslabón débil, la que arrastró a su marido al pecado. Pero el texto dice que él estaba con ella, presente justo a su lado, durante toda la conversación con la serpiente. Adán no fue engañado a distancia, no fue manipulado por la mujer. Estaba a su lado escuchando a la serpiente, viéndola comer, y luego tomó el fruto de su mano y comió, sin protesta, sin objeción, sin esperar. Dios dijo que no debíamos en silencio. Y luego participación. Esta es una historia completamente diferente de la que nos contaron. Eva no arrastró a Adán al pecado. Adán lo vio todo y eligió participar. Su pecado no fue ser engañado, fue quedarse allí sabiendo y no hacer nada. Y durante miles de años, la versión popular, de alguna manera, dejó fuera estas 4 palabras a Adán que estaba con ella. Vale la pena preguntarse: ¿cómo pasó eso? El mito de la manzana es honestamente el menos perturbador de esta lista, porque el segundo mayo eremito sobre el Edén no es sobre lo que comieron, es sobre quién los tentó. Y lo que el Génesis realmente dice sobre la serpiente debería dejarte profundamente incómodo. Número 6. La serpiente nunca fue llamada Satanás. Y los teólogos llevan siglos debatiendo esto. Este puede ser el punto más sorprendente de la lista. En cada película, cada pintura, cada sermón, la serpiente del jardín se presenta como el diablo disfrazado. Satanás se puso un traje de serpiente y engañó a Eva. Esa es la historia que todo el mundo conoce. El Génesis no dice eso en absoluto. Ahora bien, la serpiente era más astuta que cualquier otro animal del campo que el Señor Dios había hecho. La serpiente es clasificada como un animal del campo. Un animal, una de las criaturas de Dios, se llama Arom, en hebreo, que significa astuta o sagaz. Pero en ningún lugar del Génesis, ni en el capítulo 2, ni en el 3, ni en ninguna parte del libro entero, esta serpiente es llamada Satanás, el diablo, Lucifer, un ángel caído, ni nada más que lo que es una serpiente. La palabra Satanás no aparece ni una sola vez en el libro del Génesis. Entonces, ¿de dónde viene la conexión? Apocalipsis 12:9, aquella antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, escrito más de 1000 años después del Génesis. Ahora bien, muchos cristianos leen esto como una confirmación divina de que la serpiente siempre fue Satanás, que la Escritura interpreta la Escritura y el texto posterior revela lo que el texto anterior ocultaba. Esa es una posición teológica legítima, y millones de creyentes fieles la defienden. Pero hay una cuestión que vale la pena considerar. En el público original del Génesis no tenía el libro del Apocalipsis. No lo recibirían hasta más de 1000 años después. Entonces, ¿qué entendían cuando escuchaban esta historia? ¿Qué significaba la serpiente para ellos? Los israelitas antiguos que escucharon por primera vez la historia del Génesis no tenían ningún concepto de Satanás como lo entendemos nosotros. En las partes más antiguas de la Biblia hebrea, Satán ni siquiera es un nombre, es un título de función que significa acusador. En el libro de Job, el Satán trabaja para Dios San. Es un miembro de la corte celestial, es un fiscal, no un supervillano. El Satanás con mayúscula que conocemos, el enemigo cósmico, el gobernante del infierno. Esa figura se desarrolló a lo largo de siglos, moldeada en parte por las ideas persas del zoroastrismo durante el exilio en Babilonia.
Es un concepto que creció y se profundizó con el tiempo. Y aunque textos posteriores puedan conectar la serpiente con Satanás, el autor del Génesis escribía en un mundo donde ese concepto aún no existía en la forma que conocemos. Entonces, ¿qué era la serpiente? En el antiguo Próximo Oriente, las serpientes estaban por todas partes, no como plagas, sino como dioses. Los egipcios colocaban el yurrías, una serpiente erguida, en la corona de cada faraón. Representaba protección divina y autoridad real. Cuando mirabas al gobernante del mundo antiguo, el hombre que controlaba el Nilo y comandaba ejércitos, una serpiente te miraba de vuelta. Los cananeos adoraban divinidades serpiente relacionadas con la fertilidad y los ciclos de la vida. Imágenes de serpientes aparecen en templos por toda Mesopotamia, esculpidas en paredes y fundidas en bronce, e incluso dentro de la propia Biblia. Números 21 describe a Moisés levantando una serpiente de bronce en una vara para sanar a los israelitas, una serpiente como símbolo de sanidad divina. Entonces, el público original del Génesis vivía en un mundo donde las serpientes representaban sabiduría, poder y lo divino. Y el autor del Génesis toma ese símbolo, esa cosa que todos a su alrededor reverenciaba n-, y la convierte en la criatura que destruyó el paraíso. Eso no es aleatorio. Es un ataque cultural deliberado a lo que tus vecinos adoran. En nuestra historia es el villano. Eso es polémico, eso es subversivo, y es mucho más interesante que Satanás se puso un disfraz. Pero esto es lo que cambia cuando retiras a Satanás de la ecuación y la tentación se vuelve humana, se vuelve Tuan, se vuelve el dios de ti mismo. No es una pregunta de un genio cósmico, es una pregunta de esa parte de tu propia mente que duda, que racionaliza, que susurra. ¿Por qué no? Eso no es menos aterrador, es más aterrador. Porque no puedes expulsar un pensamiento como expulsas a un demonio. Estos dos primeros mitos son sobre detalles que fueron distorsionados con el tiempo, pero el siguiente va más profundo. Es una cuestión que ha estado escondida en el Génesis durante miles de años y, en cuanto la ves, ya no puedes dejar de verla. Número 5. Adán y Eva pueden no haber sido los únicos humanos en la tierra. Este punto requiere paciencia. Quédate conmigo. Después de que Caín matara a Abel, en Génesis 4, Dios lo expulsa y Caín dice algo que plantea una pregunta que el texto nunca responde directamente. Cualquiera que me encuentre me matará. ¿Quién? ¿Quién lo va a encontrar? Según la historia estándar, en ese momento solo hay 3 humanos vivos: Adán, Eva y Caína. Es toda la especie. Entonces, ¿de quién exactamente tiene miedo Caín? Dios toma el miedo en serio, pone una marca en Caín y dice que quien lo mate enfrentará una venganza 7 veces mayor. No se emite una orden de protección divina para un hombre que tiene miedo de sus propios padres. Luego, Génesis las 4:17, Caín se casó con su mujer. ¿De dónde salió ella? Caín deambula por la tierra, expulsado de su familia, y encuentra una mujer. La respuesta habitual es: se casó con una hermana. Está bien, pero luego el mismo versículo dice que construyó una ciudad. Una ciudad. No se construye una ciudad para una familia de 5 personas. Una ciudad requiere una población. Ahora, aquí es donde la gente se pone nerviosa. Por eso lo voy a decir claramente. Existe una lectura del Génesis respaldada por estudiosos serios o teóricos marginales de Internet que resuelve cada uno de estos problemas. Génesis, la 1:27, en Dios creó a la humanidad a su imagen. Hombre y mujer los creó. Eso es la humanidad amplia, general, sin nombres. Génesis 2 se acerca a un hombre específico, un jardín específico, un propósito específico, como una película que abre con un plano general de una ciudad y luego corta un apartamento. Según esta lectura, Adán y Eva no son los primeros humanos biológicos, son los primeros humanos de la alianza, las primeras personas elegidas para una relación específica con Dios, colocadas en un espacio sagrado llamado Edén. Fuera del jardín, el resto de la humanidad ya existía. La mujer de Caín venía de la población más amplia, el miedo de él a ser asesinado por otras personas, la ciudad que construyó para habitantes reales. Y recuerda lo que Dios dice: cuando crea a Adán, no es bueno que el hombre esté solo en sí. Adán es literalmente el único humano en el planeta, solo es el eufemismo de la eternidad. Pero si estás solo en el jardín, separado del resto de la humanidad,
para un propósito sagrado. Entonces la palabra tiene todo el sentido. No es bueno que él sea el único aquí. Él sé que esta interpretación desafía lo que muchos de nosotros aprendimos, pero la belleza de las escrituras es que recompensan a quienes miran de cerca. El texto en sí es más rico y más complejo que la versión simplificada que heredamos. Y luchar con él no es señal de fe débil, es señal de fe profunda. Y considera esto en sí: el Edén era un espacio sagrado dentro de un mundo más amplio. Entonces la expulsión adquiere un significado diferente. Adán y Eva no fueron arrojados a un vacío, fueron arrojados al mundo donde todos los demás ya vivían. Pasaron de terreno sagrado a terreno común, de la presencia de Dios a la vida ordinaria. Sin esa cercanía diaria, el resto de la humanidad nunca habría conocido el Edén. Adán y Eva lo habían tenido y ahora lo perdieron. Eso no es solo castigo, es exilio de algo insustituible, y impacta de forma diferente cuando te das cuenta de que podían ver el humo de la espada llameante en el horizonte, sabiendo lo que había detrás. Si sigues viendo hasta aquí, no eres un espectador casual. Realmente quieres saber qué dice este texto, y los siguientes 3 puntos son los que cambiaron para siempre la forma en que veo el Génesis, empezando por el hecho de que en 1983 un satélite encontró algo en el desierto de Arabia Saudita que coincide casi perfectamente con la descripción del Edén en el Génesis. Número 4. ¿El jardín tiene una geografía real? Podemos saber dónde estaba. El Edén no es un cuento de hadas. El autor del Génesis no lo consideraba así, y tú tampoco deberías. Génesis, las 2:10 menos 14 en un río salía del Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en 4 ríos. El texto les da nombre: el Pisón, que corre por Ávila, donde hay oro, bedelio y ónice; el Gihón, que corre por Cus; el Tigris, al este de Asiria; y el Éufrates. El Tigris y el Éufrates todavía existen, puedes sobrevolarlos mañana. Corren por el Irak moderno y son la columna vertebral de la civilización desde hace miles de años. El Pisón y el Gihón eran el misterio. Durante siglos, los estudiosos asumieron que eran ficticios, 2 ríos inventados para completar la descripción. Luego, los satélites encontraron algo. En 1983, imágenes satelitales revelaron un enorme cauce de río seco que cruzaba el desierto de Arabia Saudita con más de 600 kilómetros de longitud. No era un arroyo, era un gran sistema fluvial, ahora completamente seco y enterrado bajo la arena. El investigador de la Universidad de Boston, Yuri Zerins, pasó años estudiando esta formación y defendió que se trataba del Pisón bíblico. La geología lo confirmó. Este río estuvo activo y fluyendo hasta algún momento entre el 3500 y el 2000 a.C. Cuando el clima cambió y se secó en un río que estaba vivo, cuando las primeras versiones de estas historias se contaban. Y muerto cuando se escribieron. Piensa en eso por un segundo. El autor del Génesis puede haber estado describiendo un río que sus abuelos conocían, pero que sus nietos nunca verían. La tierra por donde corría en Arabia. El texto dice que Ávila tiene oro, bedelio y ónice. Arabia es fuente de los 3 desde la antigüedad. La mina de oro de Mod ad-Dahab, literalmente cuna del oro en el oeste de Arabia Saudita, lleva activa más de 3.0 años. La resina de bedelio proviene de árboles nativos de la península arábiga. El ónice se comercializaba en las rutas árabes desde antes de la historia registrada. Cada detalle que el texto da sobre el Pisón se confirma en el terreno. Si estas identificaciones son correctas, los 4 ríos del Edén convergen en el extremo del Golfo Pérsico, sur de Irak, menos ordenadas reales en un mapa real. El jardín del Edén no flotaba en las nubes, estaba en Mesopotamia, entre ríos que todavía corren y ríos que ahora podemos rastrear desde el espacio. Y la descripción del Génesis lo refuerza. Oro, bedelio y ónice son bienes comerciales, mercancías específicas de una región específica. El autor no estaba escribiendo poesía, estaba dando el equivalente antiguo de coordenadas para un público que reconocería cada detalle. Esto también explica algo que siempre ha incomodado a los estudiosos. ¿Por qué la descripción del Génesis 2 es tan específica? ¿Por qué el autor interrumpe la narrativa a mitad de la historia para dar una nota geográfica de 4 versículos completa con depósitos minerales? Porque está anclando la historia en la realidad. Está diciendo, esto no ocurrió en un mundo de fantasía, ocurrió aquí, en tierra que tú conoces, cerca de ríos de los que ya has oído hablar.
Piensa en lo que eso significa para la expulsión. Adán y Eva no perdieron el acceso a un sueño o a una metáfora. Perdieron un lugar real, un lugar físico que el público original creía que existía. En algún lugar por ahí, incluso fuera de alcance guardado, inaccesible, pero real. Eso debería impactar de forma diferente, porque un cuento de hadas que pierdes es triste. Un lugar real que pierdes. Eso es devastador. Ahora, todo el mundo recuerda el árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero había un segundo árbol en el centro del jardín menos, y el hecho de que nadie hable de él puede ser la mayor falla de la cristiandad popular. Número 3. Había dos árboles, y hemos estado obsesionados con el equivocado. Génesis 2:9 también estaba en medio del jardín. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles en el mismo versículo, ambos en el centro. Ambos extraordinarios. Y sin embargo, si has ido a la iglesia toda tu vida, probablemente has escuchado 1000 sermones sobre el árbol del conocimiento y tal vez 5 sobre el árbol de la vida. Ese es un desequilibrio impresionante, porque cuando realmente sigues lo que significa el árbol de la vida, cambia toda la historia. Dios dice en Génesis 3:22, justo después de la caída, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Esa es la razón de la expulsión. Léelo otra vez. Dios no los expulsó solo como castigo, los expulsó para impedirles comer del árbol de la vida en su estado caído. El árbol de la vida concede inmortalidad y estuvo allí todo el tiempo. Antes de la caída, ambos árboles estaban disponibles. Dios prohibió solo uno, en el árbol del conocimiento. El árbol de la vida estaba libre para comer, sin restricción, sin advertencia, sin sellado. Entonces Adán y Eva vivían en un jardín donde la inmortalidad estaba al alcance de la mano. Todos los días a un árbol de distancia del prohibido, y eligieron el otro árbol. Eso reformula completamente la caída. No se trata solo de romper una regla. Se trata de elegir el conocimiento en lugar de la vida. Elegir comprender el mal en lugar de vivir para siempre sin él. Tenían la vida eterna al alcance del brazo y pasaron de largo para ir a buscar la única cosa que Dios dijo que no tocaran. Si eso no te sacude un poco, léelo otra vez. Ahora piensa en esto. ¿Qué habría pasado si hubieran comido del árbol de la vida primero antes de tocar el fruto prohibido? El texto no lo dice, pero la implicación es abrumadora. Habrían sido inmortales, inocentes, viviendo para siempre en el jardín, caminando con Dios todas las tardes. Toda la historia del sufrimiento humano, muerte, guerra, enfermedad, todo depende del orden en que dos personas se acercaron a dos árboles. Eso no es un cuento de hadas, es una tragedia a escala cósmica. Y nosotros lo hemos reducido todo a rompieron una regla y fueron castigados. El árbol de la vida no desaparece de la Biblia después del Génesis. Acecha toda la narrativa como una promesa. Los proverbios siguen refiriéndose a él. Y en el último capítulo del Apocalipsis, ahí está, de nuevo a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones en primeros 2 capítulos de la Biblia. Árbol de la vida disponible. Últimos 2 capítulos de la Biblia, árbol de la vida disponible otra vez. Todo lo que hay entre los dos. Esa es la historia de la humanidad, intentando volver a él, pero casi nunca hablamos de eso, porque estuvimos tan enfocados en el árbol que causó la caída que nos olvidamos del árbol que ofrecía la cura. El siguiente punto es sobre el propio Dios y lo que el Génesis dice que hizo en el jardín. Es tan físico, tan íntimo y tan extraño que los teólogos han intentado explicarlo durante 2000 años y no deberían. Número 2. Dios caminó por el jardín físicamente como una persona. Génesis 3:8. Oyeron el sonido del Señor Dios que caminaba por el jardín en la brisa del día, no descendiendo del cielo, no tronando desde una nube, caminando por un jardín en la brisa de la tarde, como alguien que pasea después de la cena. La palabra en hebreo es mithalik, fochmau geflexivao. Significa pasear de un lado a otro tranquilamente, el tipo de caminar que haces cuando no tienes prisa, disfrutando del aire. La brisa del día es ruch helam, en hebreo literalmente el viento del día. La brisa de la tarde, esa hora dorada antes del atardecer,
cuando el calor disminuye. Esto es Dios dando un paseo al final del día. Y el texto sugiere que no era la primera vez. Adán y Eva oyen el sonido y lo reconocen inmediatamente. Conocen este sonido, conocen esta rutina. Dios ya había hecho esto antes, quizás todas las tardes. Y cuando se esconden, Dios no envía rayos. Hace una pregunta. ¿Dónde estás? 3 palabras. La primera cosa que Dios le dice a la humanidad después de la caída: no, ¿qué hiciste? No estás maldito. Solo, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaban. La pregunta no era para él, era una invitación. Sal, vamos a hablar. La puerta aún no está cerrada. Independientemente de tu formación teológica, esta imagen debería detenerte en seco en el creador del universo, paseando por un jardín en la brisa de la tarde, llamando a las personas que acaban de estropearlo todo, no con ira, sino con una pregunta. Y fíjate en la secuencia en Dios. No empieza con acusación, empieza buscando, empieza con ¿dónde estás? No con ¿qué hiciste? El juicio viene después. El primer instinto, si es que podemos usar esa palabra para Dios, es encontrarlos, reducir la distancia, estar en el mismo espacio otra vez. Y ese se convierte en el patrón de toda la Biblia. A Dios buscando, la humanidad escondiéndose, una y otra vez. Abraham escondiéndose detrás de la risa, Moisés escondiéndose detrás de excusas, Jonás escondiéndose en un barco, Israel escondiéndose detrás de ídolos. Y cada vez el primer gesto de Dios no es castigo, es búsqueda. ¿Dónde estás? Resuena desde Génesis 3 hasta los Evangelios, donde Jesús dice en el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el mismo verbo, en el mismo instinto. El mismo Dios que se niega a que la distancia permanezca. Este no es el Dios del Sinaí con truenos y humo. Este es alguien que camina contigo. Todo lo demás de la Biblia, tabernáculo, templo, encarnación, es la historia de Dios intentando volver a ese paseo, intentando cerrar la distancia que se abrió en Génesis 3. El Edén no era solo un hábitat, era una relación, y perderlo no fue solo perder un lugar. Fue perder la cercanía de Dios física, tangible, cercanía en la brisa de la tarde. Esto nos lleva al último mito, el que puede importar más que todos los demás juntos, porque la cuestión de lo que le pasó al Edén después de la caída cambia el sentido de toda la Biblia. Número 1, nunca se dijo que el Edén fue destruido, y eso lo cambia todo. Cuando Adán y Eva salieron del jardín, ¿qué le pasó? Todo el mundo dice lo mismo. Fue destruido. El diluvio acabó con él. Él desapareció. A la Biblia no dice eso en ninguna parte. Génesis las 3:24 puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada llameante que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Guardar el camino del árbol de la vida. No destruyó el jardín, no lo quemó, no lo borró de la existencia. En guardar las cosas que existen, guarda las cosas que son valiosas. No se colocan centinelas angelicales con armas de fuego a la puerta de algo que ya no existe. El texto dice que el Edén siguió cerrado, guardado, inaccesible para los humanos, pero presente. La narrativa del diluvio en Génesis 6-9 nunca menciona el Edén, ni una sola vez. La conexión entre el diluvio y la destrucción del Edén existe enteramente en nuestras suposiciones, no en un solo versículo de las Escrituras. Y la tradición judía lo comprendía. El Talmud discute el Gan Edén como un lugar real y duradero, a donde van las almas justas después de la muerte. El Midrash elabora sobre su existencia continua. Las autoridades rabínicas lo situaban más allá de los límites del mundo conocido, escondido, pero no destruido. El hilo conductor a lo largo de miles de años de teología judía es que el Edén perdura. Luego, Jesús, en la cruz, le dice al ladrón a su lado, a hoy, estarás conmigo en el paraíso, La palabra es paradeisos, y es exactamente la palabra griega que la Septuaginta usa para traducir jardín en Génesis 2. No es una palabra genérica para cielo, es la palabra para el jardín. Ese jardín, ya sea que Jesús se refiriera al jardín físico o a un eco espiritual de él, la conexión lingüística es inconfundible y su público lo habría captado inmediatamente. Sigue este hilo hasta los 2 últimos capítulos del Apocalipsis. ¿Qué encuentras? El árbol de la vida en ríos vivos, Dios habitando con su pueblo, sin más querubines, sin más espada llameante. El camino está abierto
Y los paralelos son casi inquietantes. En Génesis 2 tiene un río corriendo por el jardín. Apocalipsis 22 tiene un río corriendo por la nueva creación. Génesis 2 tiene el árbol de la vida en el centro. Apocalipsis 22 tiene el árbol de la vida a ambos lados del río. Génesis 3 tiene a Dios caminando con los humanos. Apocalipsis 21 dice: a la morada de Dios está ahora con los hombres, y Él habitará con ellos. En las mismas imágenes, el mismo lenguaje, el mismo jardín. Como si el autor del Apocalipsis estuviera diciendo deliberadamente: aquí es donde empezamos y aquí es a donde vamos a volver. En primeros 2 capítulos de la Biblia en un jardín. Dios y la humanidad juntos. Últimos 2 capítulos. Un jardín, Dios y la humanidad juntos. Otra vez, todo lo que hay entre los dos es el puente. Si el Edén nunca fue destruido, sino solo guardado, entonces la Biblia no es una tragedia. No es una historia sobre un paraíso que perdimos para siempre. Es una historia sobre una puerta que aún no se ha abierto. La espada llameante no es una lápida, es un candado. Y toda la Biblia, cada página, cada profecía, cada sacrificio, cada resurrección, es la historia de la llave. No una pérdida irreversible en promesa en regreso, un paseo en la brisa de la tarde que fue interrumpido, pero nunca cancelado en sin manzana. La serpiente no es Satanás. Adán y Eva pueden no haber estado solos. El Edén tiene una geografía real que los satélites empezaron a confirmar. Había 2 árboles y estuvimos obsesionados con el equivocado. Dios caminó por el jardín como si fuera lo más natural del universo. Y el Edén nunca fue destruido. 7 cosas que la Biblia no dice sobre el jardín del Edén. Han 7 cosas que cambian toda la historia. Y todas ellas están ahí en el texto, esperando a alguien que realmente lo lea. El jardín del Edén no era un cuento de hadas, era una invitación. Y si la Biblia tiene razón, esa invitación sigue abierta.